quiero compartir con ustedes una historia que es bastante conocida por muchos y que a lo mejor nunca prestaron atención a alguna de sus características o especificaciones que tiene la historia. Entonces ahí la vamos a compartir. Oh, ¿se está llegando algo aquí? Oh, algo apareció, a ver. Oh, miren ustedes quién es. ¿Cómo debe llamarse? Se llamará Moisés. Muy bien, aquí está Moisés, tiene unos 3 meses, así que aquí lo tenemos. Ahí están los hermanos. Creo que usted más o menos imagina la historia y la vamos a leer en la Biblia, porque tiene algunos detalles que son muy interesantes y yo quiero compartir con ustedes diferentes perspectivas que puede haber de esta historia. Muy bien, ahí estamos en Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Cuando me imagino esta historia y veo una canastita flotando en un río con un niño adentro, puedo pensar muchas cosas. ¿Lo ven ahí en la imagen? A ver si la tenemos. Un bebé, casi yo le diría yendo a la deriva. Hay una fe, a veces la fe pasa así, ¿no? Que sí creemos, hay un riesgo que correr, pero ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿No? Vamos a leer la historia que se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. ¿Lo tienen? Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Perdón, ¿usted sabe por qué lo ocultaron? Porque en ese momento el faraón estaba matando a todos los niños y bebés que eran judíos. Entonces, hasta 3 meses lo pudo la mamá ocultar y ya se le hacía difícil. Seguimos leyendo, versículo 3. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, que se llama María, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¡Qué historia! Tiene 4, por lo menos yo quiero compartir 4 perspectivas diferentes de esta historia. No sé en cuál de nosotros nos vamos a incluir. La primera es una perspectiva sociocultural. Si nosotros solamente analizamos esta historia, analizamos que se está viniendo un cesto con un niño allí, ¿qué pensaríamos nosotros, viéndolo objetivamente desde afuera? ¿Qué diría la sociedad? ¿Qué diría la cultura hoy al ver un cuadro semejante? ¿Se pueden imaginar? ¿Cómo una madre pudo abandonar a un niño así? ¡Qué madre desalmada! ¡Qué terrible situación! ¿Por qué esa madre, pues si ese era el problema, por qué no se fue a otro país y se quedó ahí en Egipto? No hay salida de la situación porque la presión del gobierno, las necesidades básicas, la falta de trabajo, no había mucha esperanza para esa realidad, ¿no? Yo nunca dejaría a mi hijo en una canasta. ¿Cuántos digan eso? ¿Cuántas madres?
¿Tú dejarías a tu niño en una canasta al río así para que vaya? Sin contexto, ¿no? Sin contexto estamos hablando. Entonces, por eso es que no conocemos, si no profundizamos en la Biblia y el contexto que tiene esta historia, no sabemos todo lo que estaba pasando por el corazón de esta mamá. ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? Y que bíblicamente no dice que la mamá tomó una mala decisión. Está diciendo que hizo algo que no sabía qué hacer, pero de pronto esa es la realidad. Por eso es que muchas veces lo que digan otros, lo que diga la sociedad, de algunas cuestiones que hacen las mamás que aman a sus hijos, no siempre están de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, la perspectiva sociocultural no nos alcanza para entender exactamente todo lo que pasa por el corazón de una madre. En general, pasa eso. Por eso, lo que va a importar aquí no es lo que digan los demás, sino lo que importa es la fe que tiene una madre en Dios para criar a su hijo. La segunda perspectiva que vamos a ver es la perspectiva maternal. Póngase ahora en lugar de la mamá de Moisés. A ver, ¿cómo se llama? ¿Usted sabe cómo se llamaba la mamá de Moisés? Muy bien, perfecto. Eso dice en Números 26:59. Jocabed. Dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Así que ya sabemos que la niña que estaba allí cuidando y viendo a ver lo que iba a pasar era María, porque María era mayor. Después venía Aarón y el más chiquitito era justamente Moisés. Así que la historia de Jocabed, aplicándola hoy a esta realidad, es que nos enseña que nunca hay tiempos difíciles para criar hijos. ¿Vieron eso? Porque estaba complicado tener hijos en Egipto. Porque si era varón, puede que no iba a vivir, no iba a sobrevivir. Pero esta madre sabía que es parte de lo que siente una mamá, ¿no? De tener hijos y sobre todo cuando tienen fe en Dios y creen en Dios para glorificar a Dios con los hijos, ¿no? Así que la situación estaba difícil, no había mucha esperanza, pero Jocabed crió 3 hijos, no solamente uno. 3 hijos bajo este contexto complejo, difícil de explicar y de entender, ¿no es cierto? Y fíjense que en ese contexto tan difícil, sus 3 hijos le sirvieron a Dios. Porque María dice que fue profetisa y cantaba, danzaba y alentando también a las mujeres para poder adorar a Dios. Su hijo Aarón fue el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y Moisés fue el líder que liberó al pueblo de Israel. Así que no importa la presión que pueden estar viviendo las mamás, cuando creen en Dios, cuando tienen fe y saben que Dios es el que les va a ayudar, sacan hijos maravillosos. Porque le creen al Señor y avanzan en esto, ¿no? A ver, hay un pasaje en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Esto se escribió después, muchos años después de Jocabed, pero Jocabed fue la que puso en práctica esto. Le enseñó a los hijos a caminar en el camino del Señor desde niños, desde bebés, y eso tuvo recompensa. La verdad es que Jocabed no tuvo, escuche esto, no tuvo ninguna revelación de Dios para lo que iba a ser Moisés. No es que Dios, que Dios me dijo que Moisés va a ser el libertador de Israel, así que lo tengo que cuidar, vamos a hacer una canastita. No tuvo ninguna revelación. Fue instinto de madre. Porque una madre que quería glorificar a Dios, que todos sus hijos glorificaran a Dios. ¿Saben qué Jocabed? ¿Qué significa en hebreo su nombre? Significa que Dios sea glorificado. Por eso es que se ve mucho en sus hijos, que los hijos que Dios le da honren a Dios, glorifiquen a Dios, le lleven gloria a Dios, agradecimiento, alabanza, con todo lo que hagan, con lo que piensan, con lo que digan. Así que ese es el sentido, ¿no? Así que esto de criar a los niños y que Dios sea glorificado, pues siempre ese secreto está en la casa, donde se crían
en el temor de Dios, para honrar al Señor, para que el Señor justamente sea glorificado, así como fue Jocabed. Dice que esta mujer, cuando tuvo a su niño, dice que lo vio hermoso. ¿Vieron eso? Dice, concibió, dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Cómo está ese bebé? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está hermoso o no? ¿Sí? Bueno, ok. Cuando uno dice hermoso, ¿a qué se refiere con eso? A ver, porque cuando uno dice hermoso, ¿hay alguna mamá que piense que su hijo es feo? ¿Sí? ¿No? No, para nosotros todos son hermosos. Y toda mamá, hasta, mire, la lechuza dice que sus polluelos son los más hermosos del mundo. Así que, no, yo no me imagino a Jocabed diciendo a su esposo Amram, ay, qué hijo tan feo que nos tocó, porque que se lo lleve el faraón, mira, que se lo lleve el faraón. Eso no existe, Jocabed. Pero yo creo que tampoco lo contrario, no es que dice, ay, tan lindo este que nos tocó, mejor quedémoslo. No, ninguna de las dos va con una madre, ¿cierto? Porque tiene que ver con otra cosa. Si buscamos pasajes paralelos para entender qué significa que este niño era hermoso, Hechos capítulo 7, versículo 20, cuando está predicando Esteban, y él hace ese comentario entendiendo de qué significa esto. Y dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Así que esto de ser hermoso es que le es agradable a Dios. Dios ve valor en ese niño, Dios ve un propósito, Dios tiene algo especial allí, y eso es lo que esta mamá creía. Cada uno de los niños es valioso delante de Dios, no importa la apariencia, los ojitos y demás, importa que tenga un corazón ahora dócil para escuchar y para ser dirigido en la palabra de Dios. Así que más allá de las debilidades de su hijo, lo ve agradando a Dios y que tienen valor para el Señor. De hecho, hay un salmo, el Salmo 127:3, que dice, herencia de Jehová son los hijos. Cada uno de nuestros hijos le pertenecen al Señor. Así que todos los hijos son hermosos, ¿no? Son hermosos porque los estamos enfocando hacia el Señor para que lo vean a Él. Así que la pregunta clave de esta madre fue, ¿qué puedo hacer para salvar a mi hijo? Porque lo van a matar. Si me lo ven, me lo van a matar. Ya de chiquitito, 3 meses, sí lo puedo, pero ya empieza a gritar, ya quiere jugar, ya 3 meses, ¿no? Ya difícil de decir, quédate quieto. No, 3 meses está complicado. ¿Qué hacemos ahora? Por eso la pregunta de la madre interna fue, ¿qué puedo hacer para salvar a mi hijo? Estoy dispuesta a todo por salvarlo. ¿Cuántas madres tienen ese sentido? ¿Sí? Si estuvieran en esa situación, ¿qué haría yo por salvar a mi hijo? ¿Qué es lo que no haría? No importa lo que digan los demás. Tengo que hacer algo por salvar a mi hijo. Y eso aplica a muchos entornos. ¿Qué puedo hacer? Si en este momento mi hijo ya es grande, y mi pregunta es, ¿qué puedo hacer por salvar a mi hijo? ¿Cuál es mi parte? ¿Qué puedo hacer delante de Dios? ¿No? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jocabed? En primer lugar es observar la situación. ¿Qué posibilidades tenemos? A ver, ¿quién puede proteger a mi hijo? Entonces, bueno, a ver, entendemos que ahí está la hija del faraón. ¿Ustedes piensan que Jocabed preparó todo en algún momento y dice, la pongo ahí, que sea lo que yo quiera? O, a ver, la hija del faraón no es la primera vez que viene a bañarse a este río. Así que puede ser que la hija del faraón venga otra vez por aquí. ¿Sí? Porque la idea es, a ver, ¿qué puede haber? ¿Cuál es el plan que puedo hacer? Así que, además de amor, también una madre tiene que tener fe. Fe para creer que lo que estoy haciendo por mi hijo está dirigido por Dios y Dios va a hacer algo con eso. Estoy en sintonía con Dios para que las cosas resulten. Si Dios tiene un propósito con mi hijo, así que no me voy a detener hasta que Dios cumpla el propósito con él. Sea que tenga 3 meses, 3 años o más,
¿Cuál es mi parte? ¿Cómo puedo hacer para ser dirigido por el Señor para que este niño pueda crecer en el Señor? Así que hagamos un plan. Y ahí fue con creatividad. Entonces Jocabed preparó una canasta, ahí estaba el río donde se bañaba la hija del faraón, y puso a su hija a vigilar. No es que así nomás y que sea lo que Dios quiera. No, había un plan preparado. ¿Se dieron cuenta, no? Porque ahí estaba Jocabed, estaba su hija María escondida por allí, y pusieron al canastito, a ver qué pasa ahora. Bueno, se acerca la hija del faraón, lo encuentra, justo estaba llorando. Está bien, ¿no? Estaba llorando, entonces lo que despertó la compasión de la hija de faraón, y ahí inmediatamente sale María. Eso es un plan. Sale María de ese lugar y le dice: necesitas una nodriza hebrea que te lo cuide, porque ella se dio cuenta que este era hebreo. Y claro, el chiquitito, está difícil para la hija de faraón cuidarlo. Ok, sí, claro, justo lo que estaba pensando. Ok, porque yo te busco una y te la encuentro. ¿A quién va a traer? A la mamá. Y la mamá entonces lo toma a Moisés, el protegido. ¿Por quién? Por el gran enemigo, por el que está matando a todos los niños. Ahora está protegiendo a este niño a través de la hija. Porque acá hay un plan que se ideó en la cabeza de una madre que honra a Dios y dice: algo Dios tiene que hacer con esto. Algo está haciendo. Así que al final, Jocabed lo que tiene que hacer es confiar en la providencia de Dios. Confiar de que lo que estoy haciendo por mi hijo para salvarlo, para que tenga vida, para que se cumplan los propósitos de Dios a él, al fin Dios actúe. Así que lo pone allí y, bueno, confía en lo que Dios hará. ¿Saben que la palabra que dice aquí, que lo puso en una arquilla de juncos, parecida a esta, una arquilla de juncos? La palabra hebrea es la palabra teba para esa canastilla. Y es exactamente la misma referencia a el arca de Noé. Es la misma palabra. Así que estamos hablando de algo similar, que lo único que hace es flotar. No tiene timón, no tiene vela, no tiene motor. Es que está puesto ahí y que sea lo que Dios va a hacer, cómo Dios lo va a guiar. Eso es providencia de Dios. ¿Hacia dónde va a guiarlo? Y esta canastita dice que fue siendo guiada hasta que llega a las manos de la hija del faraón. Así que es esa providencia de Dios. Y luego le tocó criarlo, ¿no? A su propio hijo como una nodriza. Pero la crianza que le dio Jocabed en los pocos años de su infancia fue tan fuerte en Moisés que eso lo hizo pensar en ser el libertador del país. En un momento lo hizo mal, mató a un egipcio, si conocen la historia, se tuvo que ir 40 años al desierto y luego Dios lo llama para que sea el líder, ¿no? Pero Moisés dice que él tomó la decisión de dejar Egipto por ver la aflicción de sus hermanos, su pueblo. ¿Cómo sabía Moisés que él pertenecía a este pueblo? Porque la mamá le enseñó todo lo que sabía de Dios, sabía el plan que Dios tenía con el pueblo. Así que Dios usó a Jocabed para formar a sus hijos, y estos hijos lograron un impacto terrible en justamente el pueblo de Dios. Y no solamente en el pueblo, sino a nivel universal. Qué tremendo lo que Dios hizo, ¿no? Pero esta mujer tenía que confiar en Dios, tenía que confiar en su providencia. Así que honramos hoy a Jocabed. Algún día la vamos a ver en el cielo y va a decir: qué plan, qué Dios tremendo que tenemos, cómo guió todas las cosas para que Moisés sea libertador y tú lo criaste de niño, y mira lo que resultó todo esto, ¿no? Sin que tú lo supieras allí, no sabía lo que iba a hacer, pero en el plan de glorificar a Dios con mis hijos, pues eso fue lo que resultó. Hay una tercera perspectiva de esta historia, y es la perspectiva generacional, la perspectiva de los hijos. Gracias a Dios que toda la historia salió de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Pero si la historia hubiera sido diferente, si Moisés hubiera sido tomado por la hija del faraón y lo hubieran llevado al palacio y nunca hubiera visto a su madre y hubiera escuchado solamente la historia de Egipto, ¿qué hubiera pensado Moisés?
mi mamá me abandonó, me dejó ahí en una canasta, ¿no? Y que sea lo que Dios quiere, pero entonces puede haber muchas cosas. ¿Por qué traigo esto? Porque quizás nosotros, en nuestra infancia, puede que tengamos alguna historia parecida, ¿no? Es que mi mamá, y no sé, le oraba a Dios y de pronto hizo algo que no entendí y que, porque no tengo la historia completa, porque no sé exactamente qué es lo que Dios quería a través de mi mamá y tantas situaciones que yo debo verlas desde otra perspectiva. Entonces necesito conocer bien toda la historia, necesito conocer todo lo que puede estar allí pasando, ¿no? Porque la verdad es que no podemos juzgar sin conocer el corazón de una mamá. ¿Sí? ¿Dicen amén? Amén. Es muy difícil, a pesar de que tenemos nuestras historias con nuestras madres por ahí, pero es muy difícil juzgar si no conocemos al 100% la historia que hay atrás de ese corazón de una madre, ¿no? Inclusive, bueno, ha tratado de salvarme, ¿no? Jocabet trató de salvar la situación y para que él pueda tener vida, y eso fue justamente lo que pasó, ¿no? Así que en nuestra historia nosotros debemos conectarnos con Dios, porque es Dios el que hace la historia. Si hoy estás vivo, hoy aquí, si Dios te ha traído aquí y estás en este país, es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque has nacido de una madre, ¿no? Y tu madre puede que se haya equivocado muchas veces, pero otras veces quizás no lo sabes, pero ha actuado por ti, a favor de ti, y quizás tú no lo sabes. Entonces, por eso es que honra a tu padre y a tu madre, porque más allá de lo que conocemos o no, de lo que sabemos o no, Dios lo usó para que nosotros existiéramos. Y aquí estamos, para honrar al nombre de Dios por ello, ¿no? Así que a menos que seas una madre, nunca vas a comprender el modus operandi de una madre, porque es bastante complejo, te digo yo como varón, ¿no? Nosotros, la verdad es que cuando vemos a la madre haciendo otras cosas, digo, pero ¿por qué hacemos eso? Vamos a hacer otra cosa. Mándalo a trabajar a tiene 10 años. ¿No? Es que los varones pensamos muy diferente, ¿no? Claro, mi mamá era muy protectora con nosotros, nos cuidaba siempre, y mi papá dice, no, que salgan a predicar, que vayan a todo el mundo, no, ¿cómo que se vayan? ¿No? Entonces mi mamá nos quería cuidar y proteger, y mi papá no, no, se tiene que hacer siervo del Señor, vaya, predican, y claro, era difícil cómo manejar todo eso, ¿no? Porque el corazón de la mamá es diferente al del padre. Y la verdad es que, a menos que seamos madres, es muy difícil poder entender al 100% todo lo que pasa por el corazón de una mamá. Dios lo sabe. Así que cada persona es diferente, cada persona lo siente diferente. Y yo creo que hoy puedas tener esa perspectiva diferente, ¿no? Es decir, bueno, nunca había pensado que a lo mejor algunas cosas que hizo mi mamá, que hoy no las entiendo todavía, puede que su corazón hubiera querido hacerlo mejor, hacerlo correcto, y a lo mejor era lo que tenía en sus manos y demás. Yo no estoy juzgando la situación, simplemente digo que te desprenda de cualquier situación, de cualquier historia que todavía te pesa, te duele, porque puede que todo eso al fin y al cabo haya hecho que tú tengas muchas virtudes, tú tengas muchas habilidades y muchas capacitaciones que sucedieron por esa historia. Así que pon eso en manos de Dios. Cree que Dios, el que organizó la vida de Moisés, el que llevó el canastito por allí, es el que te está guiando hoy hasta aquí también. El que te está guiando porque Dios te conoce, Dios sabe cómo hacer las cosas de manera diferente. Y por último, hay otra perspectiva, hay otra visión de esta historia. No es ni de la sociedad, ni siquiera de Moisés, es la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve las cosas? Porque Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y Dios interviene en las historias. Y Dios intervino en la historia porque Moisés era elegido por Dios para ser el libertador. Así que, aunque la madre no lo supiera, aunque tal vez él tampoco de niño, pero Dios sí tenía un plan. Y así es con todos. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Porque Dios quiere cumplir un propósito con nosotros. Va a depender de nuestro corazón sensible, va a depender de que querramos nosotros ajustarnos a ese plan, de decir, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? Pero hay una perspectiva diferente
que no tiene nada que ver con la presión social, política, económica. Es que Dios dice, yo tengo un plan y lo voy a cumplir. Y el plan es amplio, no es solamente salvar un niño, estamos hablando de salvar una nación entera. Es más, de ahí, después de esta nación, vino el Salvador, vino Jesucristo. El Padre estaba interviniendo en esta historia directamente para al fin salvar al mundo entero. Así que el plan de Dios, Dios también arriesgó. Dios también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo envió en una canastita a este mundo pecador, terrible. ¿Y qué hicieron con el niño? ¿Qué hicieron cuando creció? Lo crucificaron. Pero fue la apuesta de Dios, por así decirlo, el arriesgo, fue el plan de Dios para decir, de esa manera yo voy a salvar a la humanidad. Cada persona que vea a mi hijo en esa cruz, creyendo que Él murió para ese rescate, la salvación del alma, Dios hace una diferencia con esa persona, le da vida. Así que aquí está el Hijo del Señor para rescatar la humanidad perdida, para que alcancen salvación. ¿Saben que la canasta es un símbolo de salvación? Dice la palabra de Dios que también, así como a Noé fue salvo, ¿no? También hoy por hoy se predica la salvación en Cristo, y el Señor Jesús es como ese gran arca que nos quiere librar de la condenación eterna, que tengamos vida, que se cumplan sus planes y propósitos. Así que es Dios el que quiere salvar nuestras vidas. Así que, mamá, si tus hijos hoy por hoy parecen rebeldes, no hay comunicación o algo parecido, empieza a orar de una manera diferente. Empieza a orar diciendo, Señor, a ver, ¿tú tienes planes con mis hijos? Yo quiero ajustarme a tu plan. ¿Qué quieres hacer tú, Señor? ¿Cuál es mi parte? ¿Voy a empezar a ser intercesora? Padre, voy a ser intercesor por mi hijo para que conozca, para que te conozca, para que sepa lo que tú tienes para su vida, porque tienes un plan maravilloso y lo quieres cumplir en él. Señor, yo me ajusto a lo que tú quieres hacer. Guíame. Necesito tu dirección. Y ayúdame para que ese plan se cumpla. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabe quién se lo enseñó? En primer lugar se lo enseñó su madre y después lo aprendió en relación a Dios. Así que, mamás, hoy quiero darte esperanza, quiero decirte que tienes a un Dios todopoderoso, lo hemos cantado muchas veces aquí, para entender de que Dios quiere cumplir su plan en tu vida y en tus hijos. Y si le crees al Señor, vas a encontrarte con el Señor, te va a hablar, te va a guiar, te va a conducir y vas a ver las grandes respuestas del Señor. Confía en Él. Hay tiempos difíciles, son tiempos difíciles para criar hijos. Ya lo sabemos aquí, ¿cierto? Son muy difíciles, pero tan difíciles como en esa época con el faraón. Mira, podemos criar hijos en el temor del Señor, guiados por el Señor. Así que yo quiero animarte hoy que, mamá, puedas ponerte de pie y decir, Señor, aquí estoy. Conoces mi situación, mi corazón. Quiero que tú me guíes para ser instrumento tuyo a favor de mis hijos, para que glorifiquen tu nombre. Puede que tus niños sean pequeños y los tengas en tu casa, pero tal vez ya están con sus vidas hechas. Pero tú puedes todavía dar consejo, dar una palabra de Dios en el momento oportuno. Así que tú, mamá, que estás ahí parada, vamos a orar por ti. Los que estamos sentados sabemos que necesitan oración, necesitan apoyo constante, y no solamente de su familia, sino también de la iglesia. Porque puede que a lo mejor estás criando a tu hija sola y necesita fuerza del Señor. Así que todos los demás que estamos allí nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Pónganle la mano en la espalda, en el hombro a la persona, a la mamá que tienen ahí cerca, ¿sí? Por favor, pónganse todos de pie. Vamos a orar unos por otros porque es lo que dice la Biblia. Vamos a orar para que el Señor hoy renueve el corazón de cada mamá. Que sepa que puede tener fe en el Señor. Que sepa que Dios hace cosas tremendas, que Dios hace cosas imposibles y que Dios hará el resto, ¿sí? Amén.